El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y como han visto en el cartel de presentación, hoy vamos a hablar de los bancos islámicos y todo lo referente a esta financiación. Además, sobre todo porque los bancos islámicos en estos momentos están en alza. Y eso pues creo que es importante y sobre todo para enterarnos un poquito más acerca de ellos. Tenemos una invitada en nuestro estudio que es Nayia Lotfi, que es perteneciente al Centro de Investigación de Economía y Finanzas Islámicas. No sé si lo he dicho bien. Buenas noches, sí, Nayia. No sé si lo he dicho muy bien. Hablamos de los bancos islámicos. Sobre todo para que la gente sepa, claro, banco islámico, banco islam, banco musulmán, ¿qué son estos bancos islámicos? Porque yo me da la impresión que son bancos iguales que otros, ¿no? Sí. Que los otros, vamos. Sí. Vale, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación y también por el interés que habéis prestado a este tema, que lo estamos impulsando en toda España porque beneficia realmente a la economía española y a la sociedad española. Entrando en el tema de los bancos islámicos forman parte de un sector bancario islámico y el sector bancario islámico también forma parte de lo que son las finanzas islámicas en general, o sea, el sector financiero, lo que también a su vez es la práctica de una teoría económica islámica. Y se llama islámica porque sí que se basa en los preceptos islámicos, en unos principios que son destacados de los textos islámicos. Los textos islámicos, como bien sabemos, son el Corán, la Sunna, es decir, los hechos, actos y dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Qiyas y el Ijma. Estas son las fuentes, digamos, de la Sharia, es decir, de la ley islámica, de donde se destacan estos principios. Y la diferencia entre el sector bancario clásico y el sector bancario islámico, es decir, los bancos islámicos, es esta. La primera es esta, es que estos bancos islámicos pues, se basan en los principios de la Sharia, de la ley islámica, mientras la otra banca o el otro sector bancario pues, se basa en prácticas pues, normales y bueno, corrientes, son de mercado. La otra diferencia es que los bancos islámicos no funcionan, digamos, como los clásicos en cuanto a préstamos con interés. Sabemos entre todos que la banca tradicional o convencional se ha basado ya, sobre todo en las últimas décadas y tal, se ha basado en el crédito. O sea, el pilar fundamental de las finanzas ahora clásicas en el mundo es el crédito, es dar crédito, donde el dinero ya es una mercancía, ya se ha vuelto una mercancía que se vende, se compra la deuda normal y corriente. Pero en las finanzas islámicas o en los bancos islámicos,
el pilar, digamos, primordial, o la esencia, o el alma, es la compra-venta. No es el crédito, sino la compra-venta de bienes u productos reales, tangibles, que son de la economía real. Esta es la diferencia, digamos, primordial. Primero, que se basa en los preceptos de una religión que es islámica, y no es porque el Islam, sino son principios de sentido común, son principios éticos, son principios de la moralidad, de la moral que la hemos perdido la moral en la economía y con el capitalismo en su última versión. Es muy agresivo, son prácticas que ya no tienen en cuenta la moral ni el sentido común. Y el precepto de las finanzas islámicas es recuperar esta moralidad de la economía. Es decir, no toda la economía es pura y dura material, sino en paralelo hay una moral que hay que tener en cuenta. Y hay un lado social, donde desde el punto de vista económico islámico, la economía no es un fin en sí, sino es un medio para lograr el bienestar y la justicia social, cosa que hemos perdido con el capitalismo y con la última versión. Estamos viviendo en que las personas son las que sirven a la economía, y lo que debería de ser es el contrario. Lo económico o la economía debe servir a que las personas vivan mejor y vivan en un bienestar bien. Lo que sí que hemos visto y hemos vivido últimamente es la crisis, es una crisis, y este sistema y esta agresividad de esta economía, digamos, o de este sistema económico capitalista, nos ha llevado a esta crisis. Y no es la única, sino es un ciclo, es un círculo de crisis que casi se repite, según los pensadores y los expertos, se repite cada 12 hasta 15 años, se repite el mismo. Entonces hay una crisis. Desde ahí destacaron de que el problema no es de finanzas, sino es del sistema en sí. Es decir, el sistema económico ya no es de finanzas, sino del sistema en sí, de la visión de hacer economía. Y de ahí pues viene la idea de reformular otra visión u otra manera de hacer la economía. Y es de volver a las raíces y de volver a la realidad. Es decir, pisando un poco el suelo. Y esto lo que un poco más o menos ha sido la causa de la crisis, es la desvinculación entre lo económico, es decir, la economía real, y las finanzas. Era un desvínculo que empezó ya desde los 80-90 del siglo pasado, que empezó a desvincular la esfera económica real, de la economía real, de las finanzas. Es con la creación de los diferentes derivados, donde sí que el dinero ya es una mercancía, no es un medio de intermedio, digamos, entre las transacciones de la economía real. La economía islámica contempla que el dinero, o las finanzas islámicas en general, el dinero no es una mercancía y no tiene que ser una mercancía que se compra y se venda. Lo que se compra y se vende son los bienes de la economía real, son proyectos concretos existentes. Y el dinero, en general, o la moneda, o lo que es, debe servir a facilitar las transacciones entre estos bienes. Es esta la función principal y debe volver a su función principal. Estas son más o menos las diferencias que diferencian el funcionamiento. España, en cuanto a los bancos islámicos, su legislación de alguna manera impide que se establezcan, porque habría que modificar las leyes, ¿no? Sí, en cualquier país, ahora por ahora, las leyes financieras o económicas de todos los países son leyes
que sirven a los bancos que funcionan de manera tradicional, clásica. Con lo cual, la estructura y el funcionamiento y las características de los bancos islámicos no pueden funcionar bajo y dentro de esta reglamentación que está en los países. Incluso los países de mayoría musulmana no tienen la ley adaptada para poder adoptar estos bancos islámicos. Con lo cual, España es uno de ellos, de estos países, que, por ejemplo, Reino Unido ya tienen superado este problema, porque han empezado con la adaptación de la ley y tal desde los 2002, y en 2004 ya tenían la implantación del primer banco islámico ahí en Inglaterra. Ahora por ahora son ya 6 bancos islámicos, son 17 más o menos de ventanillas islámicas dentro de las instalaciones de los bancos convencionales, además de otros productos financieros islámicos, como son los bonos islámicos, son sukuk, como son los seguros islámicos, que se llaman takaful. Si quieres, luego volvemos a ampliar un poco este tema, pero de momento es lo que ha hecho que Gran Bretaña, por ejemplo, Reino Unido, se queda un poco al margen de la crisis financiera, que era por problemas, sobre todo por problemas de liquidez, de falta de liquidez. Y el país o el Reino Unido ha sabido cómo aprovechar antes y hacer previsiones de esta falta de liquidez, y ha hecho sus gestiones antes de que venga la crisis, y ahora goza de una liquidez que le viene pues a través de sus bancos islámicos en relación con Oriente Medio. Oriente Medio como una zona de todo el mundo que goza, por ejemplo, de un 15% de las reservas de liquidez en el mundo, pues está aprovechando a Reino Unido. Francia, por ejemplo, empezó en la adaptación de leyes y la promulgación de leyes que permiten la implantación ya desde el 2008. 2008, la ministra de aquel entonces, la ministra de Economía y Finanzas, que era Christine Lagarde, que ahora es del Fondo Monetario Internacional, ya promulgó leyes y hizo un discurso donde quiso que Francia compita con el Reino Unido como líder de las finanzas islámicas en Europa. Pero con el cambio del gobierno y de la estrategia, claro, del nuevo gobierno, pues se quedó allí parado digamos, el proceso. Otros países europeos, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, han entrado y están ya con los procesos para permitir productos financieros islámicos. Y España, pues ya es hora. Por eso hemos empezado a trabajar a través de este centro que presido, el Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas. Estamos trabajando en este tema para estudiar cómo se pueden adaptar leyes a través de una comisión jurídica fiscal formada por abogados que están trabajando en este tema, para presentar un proyecto al gobierno de España para estudiarlo y ver la posibilidad pues, de la implantación de bancos islámicos o incluso, en grosso modo, de las instituciones financieras islámicas. Porque lo necesita. Es que España está perdiendo muchas oportunidades y está perdiendo mucho mercado, digamos, negocios, por no permitir o incluso por no interesarse en este tema, que otros países ya lo tienen en marcha y ya están aprovechando. Con lo cual es un llamamiento desde esta mesa a que el gobierno se abra un poco y que se pondrá, digamos, seriamente con el tema, porque es en beneficio de la sociedad y de la economía española en general, porque está perdiendo mercado de Oriente Medio, que tiene muy buena relación con todos los países de Oriente Medio, que gozan de mucha liquidez a través del petróleo y tal. Pues lo siento, pero no lo está gestionando bien, no está gestionando estos contactos y esta buena relación con Oriente Medio,
Y desde mi punto de vista, pues digamos, el remedio es esto, es entrar y permitir y facilitar, ya es hora de subirse al carro de poner en marcha este sistema financiero islámico. Que no es por el nombre, porque siempre reprochan a que todo lo islámico pues se rechaza. Sí. Yo desde este espacio pues digo que el Islam no es todo terrorismo, no es todo cortacabezas, que es lo que nos quieren remitir o nos quieren hacer ver algunos medios de comunicación, sino el Islam es otra aportación, son todas aportaciones positivas en beneficio de las personas, sean como sean, musulmanes, no musulmanes, españoles, no españoles, es al servicio de las personas. Y esta aportación económica es islámica porque se basa en los principios del Islam, por eso se llama, pero se queda economía, es decir, lo económico, y se queda finanzas, porque son finanzas, son prácticas financieras. O sea, no es nada del otro mundo. Claro. Son prácticas financieras que se hacen o se practican según una manera, que es la ética, la moral. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Nayia Lotfi. Estamos hablando de finanzas islámicas, de bancos islámicos. Nos queda todavía mucho programa. Hacemos el alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque hablando, bueno, pues de estas finanzas islámicas, de estos bancos islámicos. Nayia, la gente escucha bancos islámicos, ¿se los puede imaginar uno que esos grandes bancos igual? Es decir, ¿son bancos importantes a nivel internacional? Por lo menos me refiero a su estructura, ya no digo en sus principios ni en nada, ¿no? Pero en su estructura, ¿se los puede uno imaginar grandes bancos? Sí, bueno, por ahora no son los tan grandes como los que tienen historia, digamos, los convencionales o los clásicos tienen historia, tienen más de un siglo. Pero los bancos islámicos han empezado hace 4 décadas, o sea, los 70 del año pasado, con lo cual son jóvenes en cuanto a estructura, en cuanto a ingeniería financiera islámica, en cuanto a capitales, en cuanto... Bueno, están jóvenes, pero están siguiendo un ritmo... Con beneficios, ¿no? Quiero decir, claro, sus resultados son sorprendentes, ¿no? Eso. Pero teniendo en cuenta estas 4 décadas, esta historia de 4 décadas, los rendimientos o las tasas de crecimiento que están logrando no son compatibles, digamos, con lo poco que llevan. O sea, si han empezado en los 70 con un solo banco y ahora ya son más de 700 instituciones financieras islámicas en todo el mundo,
Si han empezado desde la nada y ahora ya representan casi entre 3 y 4% de las finanzas que se muevan en todo el mundo, si han empezado de la nada y ahora mueven casi 2 trillones de dólares solo de finanzas islámicas en todo el mundo y crecen a unas tasas de crecimiento anual de entre el 20 y el 25%. O sea, no es un rendimiento cualquiera, sino es un rendimiento que hace que los capitales y todo lo que se mueve se duplica cada 4 años. O sea, va a un ritmo más de lo esperado y más de lo previsto. Y ojo, esto en tiempo de crisis, que en tiempo de crisis normalmente y en principio todo se afecta. En cambio, los bancos islámicos no se han visto afectados, bueno, tanto como los bancos convencionales, no se han visto tocados. Es más, incluso están logrando más tasas de crecimiento en tiempo de crisis. Y esto debido a unos factores de estabilidad, primero, porque han quedado más estable financieramente, hablamos, y más que esto, están logrando más tasas de crecimiento que antes, o sea, que antes de la crisis, con lo cual están beneficiando de la desconfianza, que la gente ya no confía en este sistema que cada 10 años o cada 25, o cada 15 años pues se derrumbe todo. Ya la gente no se fía tanto, entonces está buscando alternativas y la única que se está poniendo pues al día con prácticas así, casos prácticos de buena práctica, es el sistema islámico. Con lo cual todo esto pues hace que realmente están en el buen camino y están siguiendo un ritmo que según dicen algunos expertos, que en 2050, por ejemplo, puede representar este sector casi el 50% de las finanzas que se mueven en el mundo, si sigue este ritmo, claro. Una de las cosas es que en España ya se ha empezado, ya que la legislación lo permite, la implantación de esos bancos islámicos, sí se ha empezado con el tema de cooperativas financieras, ¿no? Sí. O cooperativas de servicios, pero que abarcan más o menos ciertas finanzas, ¿no? Sí, sí. Esta primera cooperativa de servicios financieros islámicos ha sido fruto, digamos, de este centro de estudios e investigación que presido. Llevamos 1 año y medio y teníamos, bueno, esta primera fase era de un poco de promoción, dar a conocer este tema en toda España, y teníamos previsto pues pasar a la acción, es decir, a crear alguna institución. La teníamos previsto dentro de 4 o 5 años, pero ante la demanda y el interés, sobre todo de las personas así particulares que quieren y necesitan ya una alternativa, pues nos hizo pasar a la fase de acción ya, y no esperar a 4 o 5 años. Entonces, la primera institución o la primera acción a la cual pasemos ha sido la creación de la cooperativa de servicios financieros islámicos, que se llama Coop Halal. Es la segunda a nivel de España de servicios, hablo de servicios porque la primera es de Coop 57 de servicios, pero eso sí, la primera de servicios financieros islámicos. Y fue creada pues el 23 de octubre, el pasado 23 de octubre, hicimos la Asamblea General y ya se constituyó, y ya dentro de poco tendríamos nuestro CIF y tal. Y el funcionamiento es esto, para dar respuesta a gente o incluso entidades que nos llaman, que tienen fondos. O sea, hay fondos, hay dinero, pero este dinero no está bancarizado, es decir, no está en los bancos, está en las cajas fuertes o está incluso bajo de los colchones o está en los bancos, pero en cuentas a la vista, en cuentas corrientes. Y esto no beneficia ni a las personas, o sea, propietarios de estos fondos, ni a la economía. No se mueve este dinero.
Con lo cual, estas personas nos llaman, estas entidades nos llaman porque quieren que su dinero se mueve y tenga rendimiento. Entonces, para dar respuesta a estos y a otros también que tienen negocios, tienen ideas, tienen proyectos y no tienen acceso a la financiación, ante digamos, grifo cerrado de los bancos convencionales, han cerrado los grifos, pues no tienen acceso a la financiación, sea por falta de garantía, sea por el pequeño tamaño, digamos, del negocio o lo que sea. Pues ante estas dos demandas, por estas dos partes, pues ha sido la idea de crear alguna plataforma donde se encuentren estas dos partes. Con fondos, los capitalistas o los aportadores de fondos y los aportadores de negocios o de proyectos. Entonces, nuestro objetivo dentro de esta cooperativa es que la gente que traiga sus fondos y la gente que traiga sus proyectos saldrán todos beneficiados. O sea, el dinero se mueve y la gente tenga sus negocios, tenga sus puestos de trabajo, se crean puestos de trabajo y la economía un poco se vuelve a reactivar un poco a través de esta cooperativa. Y no solo de esta, sino todo el sector del cooperativismo, según estudios, se ha visto más en crecimiento en tiempo de crisis. Y esto a causa de que ya la gente no se fía y no confía en los bancos, entonces retira estos fondos. ¿Y dónde ponerlos? Pues en las cooperativas, porque las cooperativas ya la gente sabe dónde se invierte su dinero y sabe cómo se invierte. Y en esta cooperativa nuestra no damos, como el resto de las cooperativas, no se da préstamo con interés. O sea, un préstamo a cambio de un interés, aunque sea bajo, pero no se da préstamo, sino la gente con ahorro y la gente con proyectos se encuentran, elaboran o desarrollan proyectos y al final comparten los resultados. Sean beneficios, sean pérdidas. Sí, cuando digo resultados es positivos o negativos. Si son beneficios es para todo y si son pérdidas también cada parte asume lo que le corresponde a su aportación. Pero para que la gente no se despiste un poco, incluso hablando últimamente hemos traído a una conferencia un director de un banco islámico de Zitouna, se llama Zitouna en Túnez, y nos ha dicho que en todas las actividades del Banco Islámico Zitouna de Túnez, por lo menos, solo el 5% de todos los proyectos sale no con pérdidas, sino con dificultades, por ejemplo, de pago, dificultades de vender la mercancía, o solo el 5%. O sea que está bien, ¿no? Sí, está bien. Y este 5% está protegido por un fondo de garantía. Dentro de la cooperativa, en los años de los beneficios, antes de repartir los beneficios entre los socios, se destaca o se saca un 40%, 30% al fondo de garantía y 10% al fondo de formación y promoción del cooperativismo. Es decir, está protegido con fondo de garantía, con fondo de reserva. Como cualquier banco, pues la cooperativa también tiene la obligación de mantener un fondo de reserva, no invertirlo, sino mantenerlo en liquidez. Está protegido, por ejemplo, con los seguros. También habrán seguros que te aseguran, por ejemplo, en caso de pérdidas, pues se cubren las pérdidas. En estos momentos vamos a conformarnos con compañías de seguros normales, o sea, clásicos, mientras estamos también trabajando para que haya compañías o seguros islámicos que se llaman Takaful. Entonces, estas tres protecciones de las pérdidas, además de un fondo zakat,
que vamos a crear también dentro de la cooperativa. Que es un fondo social. Es un fondo social donde se ponen, de los beneficios, se sacan el 2,5%, que por cierto es una obligación religiosa y una obligación de las instituciones financieras islámicas, que sacan de sus beneficios el 2,5% y se pone en este fondo, entre comillas, perdido, a fondo perdido, fondo zakat, y este fondo es al servicio de la sociedad, es como una obra social que va al servicio de las personas con necesidades, o sea, más necesitadas, las personas más necesitadas. Entonces sería una forma, digamos, también de recompensa en caso de pérdida, en caso de no pago, por ejemplo. Y hablando del impago, aquí hay una cosa un poco curiosa, la hipoteca, por ejemplo. La hipoteca en los bancos convencionales es dar crédito a cambio, bueno, y la persona o adquiere el bien y punto, a cambio de un tipo de interés. En los bancos islámicos hay no solo esta hipoteca que se llama murabaha, no solo existe este producto, sino hay casi más de 44 contratos que son productos financieros islámicos, que son de dos tipos: productos de financiación, o sea, contratos de financiación, como es murabaha, salam, ijara, istisna, y contratos de participación, o sea, contratos participativos, donde la gente sí que participa en proyectos. Pues uno de estos contratos de financiación es la murabaha, es la hipoteca. Por ejemplo, para explicar un poco este tema, porque siempre pregunta la gente. Aunque vamos a hacer un pequeño alto, Nayia, vale. Porque ya desde la realización nos han dado los avisos. Quedamos con esa hipoteca, que además quería preguntar algo también sobre la hipoteca. Hacemos un pequeño alto, estamos hablando con Nayia Lotfi, lo he dicho bien, ¿no? Porque además aquí la gente le cambia las letras. Estamos hablando de financiación islámica y de bancos islámicos. Volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, ya entramos en la parte final de este programa de hoy. Un programa interesante, sobre todo por lo novedoso en cuanto a esa financiación, la financiación islámica, y bueno, ya esos bancos que tarde o temprano llegarán a España, como han llegado al Reino Unido, y bueno, pues si son beneficios y si la sociedad se beneficia, bienvenido sea. Estábamos hablando de la hipoteca, porque aquí la gente cuando oye hipoteca oye desahucio, esa palabra famosa, sí, pero que ante los bancos islámicos o ante la financiación islámica, eso de desahucio no existe esa palabra. No existe, no está permitido incluso.
Pues hablando de la hipoteca, en los bancos islámicos también existe, o sea, también dan financiación para que la gente adquiere bienes, sean pisos, coches de primera necesidad, digamos. ¿Y cómo funciona? Pues funciona de la manera siguiente. Si un cliente, un socio del banco, porque se habla más de socios que clientes, no hay creditor y debitor, sino socios. Entonces, en este caso, si un cliente del banco o el socio quiere adquirir un piso, por ejemplo, un piso de 3 habitaciones, de soleado, con unas características bien especificadas, el cliente entrega estas características y la solicitud de esta hipoteca al banco, y el banco se encarga de buscarle el piso con estas características en la zona que quiere y tal, todo con las características que le entregó el cliente, le busca el piso y se lo enseña al cliente. Si está conforme, entonces en este caso el cliente entrega al banco una promesa de compra. O sea, si tú lo compras y lo adquieres, yo me comprometo a comprarlo. Entonces, con esta promesa, el banco va al propietario del piso y lo compra a su cuenta. Primera compra. El banco lo tiene que comprar, es decir, lo tiene que tener, porque en Islam es prohibido y no se permite vender algo que no lo tienes, o sea, lo tienes que tener real. Entonces, el banco compra el piso para él en su propiedad, por ejemplo, por decir algo, con 20.000 euros, solo por poner un ejemplo. El banco, entonces, ya que está en su propiedad, lo vuelve a vender y esto lo compra él al contado y lo vende al cliente a plazos. Y allí pactan no un tipo de interés, un margen de beneficio bien delimitado desde el principio hasta el final. O sea, si pactan, por ejemplo, 5.000 euros de margen de beneficio, pues en total son 25.000 euros. Y 25.000 euros son los que paga el cliente desde la firma del contrato hasta el final del contrato. No se puede y no están permitidas los intereses de demora, por ejemplo, los intereses por impago. Todo esto no está permitido. No pueden los bancos islámicos encargar estos intereses al cliente. En este caso ya se pacta y todo, y el cliente paga pues sus cuotas normal y corriente. En este caso, cabe mencionar, y me gustaría mencionar, que este es un problema de ley, primero, porque la hipoteca normal, o sea, clásica, es una sola operación, con lo cual el banco o el cliente paga al Estado una sola vez los impuestos. Es de ley. En cambio, en los bancos islámicos o la hipoteca halal, como vemos que son compra-venta, es decir, hay 2 operaciones. Claro. Y por las 2 operaciones se tiene que pagar al Estado los impuestos. Con lo cual, si no cambia la ley y queda de esta manera, compra y venta, son 2 operaciones, le sale más cara la hipoteca al banco islámico que al banco convencional, es decir, al cliente, que al final va por la clásica, va por la hipoteca clásica. Claro. Por eso, pues los bancos requieren un cambio de ley, una adaptación para que sea una sola operación. Claro. Porque en principio es una sola operación, aunque son 2, una compra y venta, pero en principio es una. Y es una de las leyes que se ha cambiado, por ejemplo, en Francia, y se han adaptado en Francia o en Reino Unido para permitir a que los bancos islámicos también compiten con los clásicos. Volviendo al tema de, por ejemplo, lo que sobre todo durante la crisis, la gente, si no puede pagar, ya a la primera fuera. Le embargan la casa, o sea, el piso ya no es suyo. Bueno, a veces al mes o a los 2 meses o a los 3 meses si no paga y tal. En los bancos islámicos no está permitido quitarle el piso a un cliente si no paga,
no está permitido quitarle el piso si es de primera necesidad. Cuando digamos si es de primera necesidad, es que está viviendo en el piso. Con lo cual no se permite sacar a esta gente y ponerla en la calle. No está permitido. ¿Y quién permite y no permite? Pues lo permite y no lo permite una comisión de control Sharia, que cualquier banco islámico tiene por obligación, por ser islámico, tiene la obligación de tener dentro un comité de control que controla la conformidad de las actividades o las operaciones que lleva a cabo con la Sharia, con la ley islámica, con lo que contemplan los principios de las finanzas islámicas. Entonces, si este comité no permite que el banco saque a este cliente a la calle, no lo puede sacar. Eso sí, hay otras alternativas. Si no puede pagar, ¿qué pasa? Primero se investiga si esta persona no puede o no quiere pagar. Si no quiere, ya sabemos la vía, es de justicia y tal y tal. Si no puede, realmente se encuentra con dificultades económicas mostradas, ahí se ponen otras opciones. Por ejemplo, el banco le ofrece otro piso de menos precio, es decir, de menos, por ejemplo, si la tiene de casa de 4 habitaciones, pues le ofrece otra de 2 con menos importe. Si ha pagado, por ejemplo, la mitad y le queda la mitad, pues le ofrece un piso que vale más o menos lo que ha pagado. Y esto evita a que los pisos ya sacados de la gente bajen de precio. Cuando hay más demanda que la oferta, claro que bajan los precios. Y es lo que ocurrió aquí en España. Sacarle a este, al otro, ya hay más oferta de los pisos que la demanda, entonces los precios ya van por los suelos. Y esto es lo que quieren evitar los bancos islámicos. Es decir, si no puede pagar, entonces la primera opción es ofrecerle un piso menos, igual al que ha pagado, y si no es y si quiere incluso vender este piso y recuperar su dinero, el que ha pagado por el piso, el que lleva pagando, quiere recuperarlo, lo recupera. O la última opción es dirigirle o derivarle al fondo Zakat. El fondo Zakat del que hablamos es el fondo social. Cada institución o cada banco islámico saca el 2,5% de sus beneficios y los ponen en este fondo Zakat. Y este fondo tiene por obligación, o esta persona con deuda acude a este fondo Zakat, que claro, después de las investigaciones a esta persona que no tiene otro piso, que no tiene otra vivienda a donde ir y tal, si se aprueba su dossier, es decir, su caso, el fondo Zakat va pagando por ella, por esta persona, a medida que está pasando por dificultades económicas. Entonces, al mejorar su situación económica, al cabo de 1 año, 2 o lo que sea, si tiene la posibilidad de devolver este capital que le ha dado el fondo Zakat, es decir, para que pueda beneficiar otra persona, bien. Y si no puede y solo puede pagar sus cuotas, sigue pagando sus cuotas, pues ya es fondo perdido. Digamos, es al servicio de la sociedad. Es en general cómo funciona. Se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar hablando con Najia Lofty mucho tiempo, además sobre todo porque el tema es interesante. Hay que decir que Najia pues, ha llegado a Canarias a dar una conferencia en la isla de Gran Canaria, en el Club Prensa Canaria. Sé que una conferencia tienes en el Club Prensa Canaria, no sé si tienes más conferencias o solamente venías para esa conferencia. De momento en el Club Prensa Canaria. Y bueno, creo que el tema es importante y yo creo que habrá ocasión de, si vuelve por aquí Najia, pues de tenerla otra vez en el programa, sobre todo porque quedan cosas para preguntarle. El sistema, bueno, pues me da la impresión de que es positivo, sobre todo en estos últimos tiempos de que hemos hablado de tanto desahucio, se ha visto en televisión. Bueno, pues ya por lo menos te quedas más tranquilo que si te pasan las cosas, pues son más humanos, por decirlo de alguna manera. Es un banco más humano,
porque siempre se ha dicho que los bancos no tienen sentimientos. En este caso pues hay un sentimiento, porque además se guían por la ley islámica, con lo cual, bueno, pues a uno lo tranquiliza a la hora de que le vayan mal las cosas y pueda llegar a algún tipo de acuerdo con estos bancos. Me da la impresión de que es más fácil que con los convencionales, como decía Nayia. Y digo que habrá más ocasiones de tenerla. Nayia Lofty, gracias por estar aquí. Gracias. Desearte lo mejor, tu estancia en Gran Canaria. Que vuelvas pronto, que queremos tenerte también en el enfoque. Inshallah, esperamos, inshallah. Gracias a vosotros por invitarme y por darme esta oportunidad también para explicar este tema, porque es necesario y ya es su hora de que España, como te dije, que suba al carro y que se ponga un poco por el tema, las pilas. Gracias, Nayia. Bien, pues con las palabras de Nayia Lofty terminamos el programa por esta noche. Yo creo que hemos aprendido bastantes cosas y, como no, les espero la semana que viene aquí en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.